Buenos días. Les voy a explicar en este video cómo construir un circuito en serie, cómo construir un circuito en paralelo, cómo se aumenta el voltaje de la batería en esta aplicación de PET, cómo se toma la medida del voltaje y por último cómo anexamos la resistencia en serie y en paralelo. Inicialmente, para hacer el circuito en serie lo que debemos de hacer es sacamos el cable, que lo vemos acá, ahí se puede ver el dibujo de los electrones, que son los que se mueven a través del conductor y los encargados de llevar la energía desde la batería a cada uno de los receptores. En este caso vamos a utilizar bombillos. Entonces vamos a sacar la batería y la conectamos al cable. Recordemos que pues depende de la cantidad de bombillos que yo quiera utilizar en el circuito, es la construcción del mismo. Por ejemplo, yo en este caso les voy a hacer un circuito en serie con dos bombillos. Entonces voy a sacar de una vez los dos bombillos. Noten que cada uno de los bombillos tiene dos terminales. En cada una de las terminales debe ir conectado el cable para no generar un cortocircuito. Entonces, por ejemplo, miren que este primer cable lo conectamos de esta primer terminal del bombillo. De la segunda terminal sacamos el otro cable que va a ir directo al otro bombillo. Y después de este bombillo vamos a sacar de la otra terminal el otro cable que lo vamos a llevar hasta la otra terminal de la batería. Como ustedes pueden observar, ya los dos bombillos se encendieron, la batería no está en llamas, lo que muestra que no es tan corto. Si yo de pronto conecto dos terminales desde la misma parte del bombillo, miren que ya uno de ellos no prende. Y si por el contrario conecto el cable directo, ahí ya la batería se enciende. ¿Por qué? Porque no estoy llevando la energía de la batería hacia cada uno de los receptores de esa energía, y por ende la misma energía que sale de la batería vuelve a llegar y por eso es que la quema. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como les decía, conectar un cable a cada una de las terminales del bombillo para que de esa forma pueda encender. Entonces acá también cortamos y vamos a poner la terminal como debe de ser. Entonces ahí podemos ver los dos bombillos encendidos. Ahora vamos a construir el circuito en paralelo. ¿Cuál es la diferencia con el circuito serie y paralelo? Ustedes pueden observar que acá en el circuito en serie solo existe un camino para la corriente. Es decir, si uno de esos bombillos se daña, ya el circuito deja de funcionar. Observen acá, desconecté un bombillo y ya todo el circuito dejó de funcionar. Entonces lo vuelvo a conectar y ahí sí siguen funcionando los dos bombillos. Ahora vamos a ver cómo es la diferencia con el circuito en paralelo. Entonces tenemos nuestra batería, saco el cable. Importante que por cada receptor haya un camino para que circule la corriente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un típico circuito en paralelo, que es según la simbología que utilizamos, y es entonces que tenemos la batería, el cable, acá vamos a tener el primer bombillo, acá tenemos el otro bombillo. Que yo quisiera sacar otro bombillo, lo pongo aparte. Entonces, viene por acá el otro pedazo de cable, y voy a hacer la conexión. Entonces, desde acá saco el primer cable a una de las terminales del bombillo y el otro a la otra terminal del bombillo. Observen cómo enciende el bombillo sin ningún problema. Ahora voy a hacer otro camino para conectar el otro bombillo. Ahí lo pueden observar. Y ahí está el otro camino. Miren que a diferencia del circuito en serie, si yo rompo este camino, el otro bombillo sigue funcionando común y corriente, porque la energía tiene como salir de la batería y volver a llegar sin problema, dado que hay un camino por cada uno de los receptores. Si yo quiero poner otro bombillo, entonces saco el otro bombillo, lo pongo acá y hago otro camino para poder que llegue la luz. Bueno, ahí ya tengo mis dos circuitos, uno en serie y otro en paralelo. Vamos a ver cómo se debe aumentar el voltaje de una batería. En este programa, para aumentar el voltaje, usted simplemente da clic en la batería y aumenta el voltaje según lo que usted necesite. Como pueden observar, a medida que voy variando el voltaje, va aumentando la intensidad lumínica del bombillo. Eso pasa en la vida real hasta cierto punto porque luego explotaría, dado que esos bombillos no están diseñados para recibir tanta energía. Pero en este caso, como tenemos un programa, podemos ver que podemos aumentar el voltaje sin ningún problema. Bueno, lo mismo pasa en el circuito en paralelo. Si ustedes quieren aumentar el voltaje, no es sino que muevan, después de dar clic en la batería, muevan esta barra y ahí encuentran el aumento de voltaje. Ahora vamos a ver cómo se toma la medida de voltaje según cada uno de los circuitos. Por ejemplo, acá
Voy a colocar en la batería unos 20 voltios aproximadamente. Bueno, vamos a dejarlo en 20. Acá ya tengo 20 voltios. Después de que yo tenga 20 voltios, voy a sacar el voltímetro que está acá a la derecha. Observenlo ahí. Y voy a tomar la medida en cada una de las terminales. Entonces colocamos el multímetro en las dos terminales y como ustedes pueden observar, ya habíamos dicho que la batería tenía 20 voltios. Efectivamente, según el voltímetro, tiene 20 voltios. Ahora vamos a ver en ese circuito en serie cuánto voltaje le llega a cada uno de los bombillos. Entonces venimos por acá, colocamos en el primero. Y como ustedes pueden observar, me dio negativo. ¿Por qué me dio negativo? Porque coloqué esas puntas al revés. Si las coloco al derecho, el resultado va a ser positivo. Miren, por el primer bombillo pasan 10 voltios. Y miren que la batería salían 20. Eso quiere decir que está pasando la mitad. Y si hacemos el mismo proceso acá, ustedes podrán ver que tengo otra vez 10 voltios. O sea, por cada uno de los bombillos está pasando la mitad de la energía que pasa por la batería. Ahora vamos a hacer lo mismo en el circuito en paralelo. Tomando el voltímetro, vamos a tomar la medida primero de la batería. Yo quiero que hayan 20 voltios otra vez. Entonces aumento la batería hasta 20. Colocamos el voltímetro en cada una de las terminales. Vemos que hay 20 voltios efectivamente pasando por la batería. Y ahora venimos al bombillo y se los vamos a colocar. Como ustedes pueden observar, por el bombillo están pasando 20 voltios. Y vamos a ver qué pasa por el otro bombillo. 20 voltios. Eso quiere decir que en un circuito en paralelo, si la batería tiene 20 voltios, por cada uno de los bombillos le va a llegar 20 voltios. A diferencia que en el de serie, que llegaba a la mitad. Ahora, vamos a quitar el voltímetro. Vamos a desaparecerlo. Y lo que vamos a hacer en este momento es anexar una resistencia en serie y en paralelo. Si yo quiero anexar una resistencia en serie, entonces voy a cortar este pedacito de acá, saco la resistencia, miren que acá se llama resistor, lo coloco acá y voy a ver qué es lo que está pasando. Observen que antes, miren, vamos a ver el cambio de la intensidad lumínica de los bombillos. Miren cómo alumbran en esta ocasión y miren qué pasa cuando yo anexo la resistencia. Disminuyó. Eso es porque esta resistencia, como su nombre lo dice, disminuye el paso de la energía que va a llegar a los bombillos. Si yo la quiero colocar en paralelo, pues simplemente, como ya habíamos hablado, hago otro camino. Obsérvenlo acá, pongo mi resistencia y coloco esto. ¿Qué está pasando con la intensidad lumínica de cada bombillo? No pasa nada. ¿Por qué no disminuye? Por lo que hablábamos ahora. Como están en paralelo y la corriente tiene diferentes caminos para llegar, por eso es que se conserva la misma intensidad lumínica en cada uno de los bombillos. Es que miren que la resistencia no afecta si la pongo o si la quito, va a ser exactamente lo mismo. Por eso es que vemos entonces que el contenido de la luz, pues la intensidad lumínica de cada uno de los bombillos no va a disminuir. Eso sería todo.